He vivido en California toda mi vida. Soy un apasionado cazador con perros de caza, lo que significa que cazo animales utilizando perros de rastro. Cazaba zorros, mapaches y solía cazar osos hasta 2012, cuando se volvió ilegal en California. Nunca le tuve miedo al bosque, nunca creí en mitos o leyendas, y todavía no lo hago. Pero una cosa es segura: el 7 de julio de 1998, no tengo ninguna explicación para lo que mis perros treparon a un árbol. Era increíblemente caluroso en verano, y atravesar los densos manzanitos y arbustos generalmente nos obligaba a usar mangas largas, así que durante el verano cazábamos de noche. Era la rutina habitual levantarse a las 2:30, comer y preparar a los perros, cargarlos en el camión y dirigirme a mi lugar favorito. Era el terreno más áspero, así que nadie realmente cazaba allí, lo que hacía que los osos fueran bastante abundantes. Podías salir de tu camión a las 5 de la mañana para ir a un árbol y no volver hasta las 8 de la tarde. De todos modos, subí a las montañas, puse los collares de seguimiento por telemetría en mis perros para saber dónde estaban. Después de unos 45 minutos de conducir por ahí, noté que los perros olían algo. Supuse que era simplemente una pista fría de oso, así que los solté y los incité a perseguirlo. Seguían la pista durante aproximadamente una hora antes de salir corriendo ladrando como locos. Podía decir que lo habían alcanzado y estaban en su cola. La carrera terminó rápidamente y los perros lo acorralaron en un árbol, lo que significa que lo que sea que estuvieran persiguiendo se detuvo y trepó a un árbol, y los perros se sentarían junto al árbol y ladrarían. Podía escucharlos profundamente en el cañón, así que empacé mis cosas y me dirigí allí. A mitad de camino, mi corazón dio un vuelco. Podía escuchar algo claro como el agua, gritando y rugiendo como un león africano. Así que llegué allí lo más rápido que pude, todo el tiempo escuchando este sonido ensordecedor que me hacía estremecer. Finalmente llegué allí. Este era uno de los árboles más grandes que había visto, y lo que sea que estuviera arriba lo hacía sacudirse de un lado a otro, y los gritos y rugidos no se detenían. Ahora, la regla número 1 de cazar con perros de noche es no encender la luz en el árbol, porque lo que sea que esté arriba bajará y huirá. No era un oso. Los osos no suenan así, y no pueden sacudir un árbol de esa manera. Y se supone que los osos son las criaturas más grandes por aquí, o eso pensaba. Después de pensarlo un poco, decidí al diablo con eso, y até a mis perros, y volví a subir la colina. Nunca iluminé con mi luz para ver qué era. Todo el tiempo de regreso, podía escuchar a esta cosa todavía gritando y rugiendo. Estaba a unos buenos 5 minutos del camión cuando noté por sus gritos que lo que fuera se estaba moviendo hacia mí rápidamente. Corrí hacia el camión. Cargué a los perros, y para entonces esta cosa estaba tan cerca que podía escucharla pisando fuerte por el bosque. Subí a mi camión y aceleré todo el camino fuera del bosque. Podía escucharlo gritando y rugiendo fuera del camino en el cañón. Estaba tan cerca que podría haberlo alcanzado con una piedra. Lo más aterrador fue que seguía el ritmo de mi camión hasta que finalmente alcanzamos el pavimento y aceleré a 150 kilómetros por hora. Nunca disminuí la velocidad hasta que llegué a la ciudad. Como dije, nunca creí en leyendas o mitos, y todavía no lo hago. Pero eso no era un oso que me persiguió a mí y a mis perros esa noche. No estoy diciendo que sea el pie grande, pero tampoco estoy diciendo que no lo sea. El verano pasado fui de camping en las altas montañas de Uinta con mis 2 cuñados y mi suegro debido al COVID-19 y al reciente nacimiento de mi bebé. Fue la primera vez en mucho tiempo que salía a la naturaleza. Recientemente había comprado un Toyota Land Cruiser de segunda mano y una nueva hamaca, y quería probarlos acampando. No quiero dar detalles sobre el lugar exacto de nuestro campamento, ya que es un secreto familiar, pero digamos que era un lugar bastante apartado. Estábamos a unas 2 horas y media en coche desde donde vivo en el valle. Una vez que llegamos a nuestro sitio de campamento, desempacamos nuestro equipo.
Estábamos rodeados de árboles de pino maduros y álamos. El paisaje era hermoso y la temperatura era fresca, alrededor de los 18 grados en verano. Todavía había algo de deshielo de la nieve, y mi nuevo vehículo estaba bastante embarrado, pero eso no me importaba. Colocamos nuestros vehículos alrededor del campamento para tener un poco de privacidad, aunque no esperábamos encontrarnos con nadie en medio de la naturaleza. Decidí montar mi hamaca en el techo de mi Toyota y sujetarla a un árbol cercano. La coloqué bastante alta, tanto que tenía que subir al vehículo para entrar en ella. Me gusta tenerla bien alta a veces, ya que así evito que se deslice hacia abajo durante la noche y termine rozando arbustos o rocas. Calculo que mi hamaca estaba a unos 2 metros de altura. Después de arreglar mi cama, empecé a preparar el fuego. Terminé antes que el resto de mi familia. Encendí el fuego en poco tiempo y comencé a asar algunos perros calientes cuando el resto de mi familia se acercó para relajarse conmigo. Mi suegro se cortó accidentalmente con el hacha mientras cortaba leña y tuvo que regresar solo al pueblo para que le pusieran unos puntos. Esperábamos que volviera pronto, pero no estábamos seguros de cuánto tardaría exactamente. A pesar de ese incidente, tuvimos una agradable velada en el campamento. Afuera estaba bastante iluminado debido a la luna llena. La luz que proyectaba la luna sobre los bosques era increíble. Mientras nos preparábamos para dormir sin la compañía de mi suegro, apareció una camioneta blanca y un guardabosques se acercó a nosotros. Fue amable y nos preguntó si habíamos visto a alguien más desde que llegamos al campamento. Le dijimos que él era la única persona que habíamos visto en millas a la redonda. Nos informó que un campamento a un par de kilómetros de distancia había informado de la presencia de un hombre sin hogar, que había estado husmeando por sus pertenencias y arrojándoles cosas. El guardabosques estaba tratando de localizarlo. Además, nos advirtió sobre el terreno accidentado y la posibilidad de que alguien se lastimara en esa zona. Le aseguramos que estaríamos atentos y no le dimos más importancia al asunto. Después de todo, estábamos en territorio de osos y alces, y yo tenía mi rifle de palanca calibre 45-70 en mi Toyota, que debería ser suficiente para cualquier animal en América del Norte. Me sentía bastante seguro. Además, había acampado en esas montañas toda mi vida, y había tenido encuentros con toda la fauna, incluyendo un alce que nos embistió, y una visita amistosa de un oso que intentó llevarse algunos peces que había atrapado. Nos metimos en nuestras hamacas. Mientras estaba en la mía, pude distinguir bastante bien dónde estaban durmiendo mis 2 cuñados gracias a la luz de la luna llena. Escuché a uno de ellos roncar casi de inmediato. No pasó mucho tiempo antes de que yo también me quedara dormido, disfrutando de los sonidos del viento entre los árboles y del suave balanceo de mi hamaca. Me desperté en medio de la noche porque sentí algo golpeándome. Busqué en mi hamaca y encontré lo que era: una piña. Uno de los extremos de mi hamaca estaba sujeto a un pino, así que no me sorprendió que una piña cayera sobre mí. Volví a intentar dormir, pero luego una segunda piña me golpeó. Esta vez me dio en la espalda, ya que estaba en mi hamaca y lo sentí bastante fácilmente. En este punto, sospechaba que mis cuñados me estaban gastando una broma. Miré fuera de mi hamaca y vi a los dos durmiendo en las suyas. Miré en la otra dirección, hacia el bosque, pero no vi nada. Estaba un poco asustado pensando en lo que había mencionado el guardabosques anteriormente. Salí de mi hamaca y abrí la puerta de mi vehículo para sacar mi rifle. Decidí abrazarlo durante el resto de la noche, solo por si acaso. Honestamente, me sentía un poco tonto por estar tan asustado, pero pensé que no hacía daño tener el rifle cerca. En ese momento también me di cuenta de que mi suegro aún no había regresado. Esto me preocupó un poco, así que consideré despertar a mis cuñados, pero decidí no hacerlo. Aún escuchaba a uno de ellos roncar. Me metí de nuevo en mi saco de dormir, esta vez con mi rifle, e intenté volver a dormir. Me quedé dormido solo para escuchar un ruido que me hizo detener el corazón. ¿Qué era?
ramitas rompiéndose, pasos o simplemente el viento. Hice una nota mental de que realmente no quería dormir otra noche en una hamaca. La próxima vez, definitivamente traería una tienda de campaña, que parecía al menos un poco más segura. Justo entonces, noté las luces que venían por el sendero y el sonido distintivo del Jeep Cherokee de mi suegro, en tracción a las 4 ruedas. Había regresado. Cuando salió del vehículo, se acercó directamente a mi hamaca sin esperar que estuviera despierto. Lo saludé y le pregunté cómo estaba el hospital, pero parecía estar en pánico. Me contó que cuando llegó al campamento, notó lo que pensó que era un hombre con un traje de camuflaje alejándose sigilosamente del campamento. Sabía que tenía tendencia a ponerme mi traje de camuflaje y hacerles bromas, así que estaba comprobando si era yo, pero se asustó al descubrir que no era yo esta vez, ni ninguno de sus hijos. Sentí un escalofrío y pensé en las piñas y los sonidos que había escuchado y que había ignorado. Estábamos preocupados de que fuera el hombre sin hogar. ¿Estaba loco, homicida, o simplemente le gustaba molestar a la gente? Bueno, pasamos la noche sin incidentes y sin más problemas, pero realmente no dormí mucho después de eso. Paramos en la estación de guardabosques a la mañana siguiente y encontramos al mismo guardabosques allí, terminando su turno. Le contamos que el hombre sin hogar había encontrado el camino hacia nosotros y que llevaba un traje de camuflaje. El guardabosques palideció al escuchar esto, lo cual me pareció extraño. Después de todo, era solo un hombre sin hogar, ¿no? ¿Cuál era el gran problema? Bueno, en ese momento me di cuenta de que tal vez no era un hombre sin hogar en absoluto, sino un Bigfoot. Las Uintas están llenas de leyendas sobre Bigfoot, y la legendaria Skinwalker Ranch no está muy lejos de donde estábamos. Extrañamente, el guardabosques no tenía mucho que decir después de eso. No le dije a mi suegro lo que pensaba, ya que me había mencionado hace un tiempo que no cree en Bigfoot y piensa que es una tontería, así que no quería parecer tonto. Pero para mí, realmente parece bastante Bigfoot. Cuando era pequeño, solíamos alquilar cada verano una gran cabaña en Haliburton, Ontario, para reunir a toda la familia. Era una semana de reunión que los niños disfrutábamos mucho, pero ahora, como adulto, la idea de estar apretujado en una casa con otras 20 personas durante una semana me estremece. Recuerdo especialmente un verano cuando tenía unos 10 años. Alquilamos una cabaña junto a un lago que limitaba con tierras protegidas, por lo que no había otras cabañas al otro lado del lago, solo una colina alta que se veía desde allí. El lago no era muy ancho, así que la colina estaba bastante cerca, y se veía muy imponente. Unos días después de nuestra llegada, decidimos ir todos a jugar al golf por la tarde, excepto mi abuela y yo. Preferimos quedarnos atrás, para disfrutar de la paz y la tranquilidad, y también para evitar el golf, que no era precisamente lo mío. Mientras mi abuela se echaba una siesta en el sofá, yo me senté en el muelle, escuchando el suave chapoteo del agua mientras garabateaba en mi cuaderno de dibujo. De repente, como en tantos eventos paranormales al aire libre que había leído, todo se volvió silencioso, extrañamente silencioso. De un momento a otro, pasé de escuchar el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos y el susurro de los árboles, a un silencio total, como si de repente me hubiera quedado sordo. Pero el sonido del agua golpeando suavemente el muelle continuaba. De repente, levanté la cabeza al escuchar una serie de fuertes ruidos sordos que venían del otro lado del lago, como en esas caricaturas en las que un gigante camina y se escuchan boom, 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 un pie izquierdo, luego el derecho, y así sucesivamente. Pude ver cómo los árboles temblaban en la colina y, de repente, de la nada, un grito escalofriante resonó por el aire, retumbando en mí. No puedo describirlo de otra manera que no sea decir que no era un sonido normal de animal, pero tampoco algo que pudiera haber producido un humano.
Sentí ese grito penetrar en mi cuerpo con tanta intensidad que literalmente me paralicé de miedo. Me quedé allí congelado hasta que escuché a mi abuela abrir bruscamente la puerta del porche y llamarme. No respondí, y ella vino corriendo hacia mí. Mientras ella estaba parada allí mirándome, confirmando que yo no era el responsable del ruido, una roca gigante salió volando de los árboles al otro lado del lago y cayó al agua con un gran estruendo. Esta vez, mi abuela me gritó que me levantara y sentí la voluntad de regresar a mí. Así que corrí hacia ella. Nos encerramos en la cabaña y ella cerró las cortinas. Me exigió saber qué había pasado y yo expliqué con lágrimas en los ojos. Nos sentamos juntos en el silencio de la cabaña durante más de una hora, hasta que mi familia regresó de su tarde de golf. Cuando volvieron, mi abuela me pidió que no les contara a mis primos lo que había pasado, ya que yo era el mayor y no debería asustarlos así. Deberíamos guardarnos esto para nosotros. Probablemente solo fueron unos adolescentes causando problemas, dijo con seguridad. Cuando se lo conté a mi papá más tarde, él ya había escuchado la versión de los adultos, restándole importancia y nunca me creyó. Mi madre, que no formaba parte de este viaje familiar al haberse divorciado muchos años antes, es nativa Mohawk y me contaba historias sobre osos monstruosos, criaturas con piel tan dura como la piedra y, por supuesto, la versión de Sasquatch que había escuchado mientras crecía. No le preocupó mi historia y solo comentó que probablemente estábamos demasiado cerca de su tierra y que no significaban ningún daño siempre y cuando no nos acercáramos más. Vi muchos animales que no reconocía. A veces los clasificaba como criaturas desconocidas. Este en particular era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes, pero supe de inmediato que era un Bigfoot. Hace poco, estaba en mi habitación con Tiger Stripe, mi gata recién adoptada. La llamé así por las rayas de tigre en su pelaje. Es una gata tranquila, con una personalidad parecida a la de un perro. Estaba leyendo un libro y de vez en cuando levantaba la cabeza para mirar por la ventana. Tiger Stripe estaba en el suelo, lamiéndose vigorosamente. El lugar estaba en silencio, siempre lo estaba. No me gustan los ruidos fuertes, así que me alegraba de que Tiger Stripe no hiciera mucho ruido. La única vez que lo hacía era cuando tenía hambre. Me estaba aburriendo un poco, así que decidí levantarme y salir al patio trasero a tomar un poco de aire fresco. Como de costumbre, Tiger Stripe me siguió. Siempre lo hacía. Bajé las escaleras y salí al patio trasero. Hacía calor, el tipo de calor que puedo soportar. Me senté en la silla que tengo en el porche del patio trasero y Tiger Stripe pasó volando a mi lado, corriendo como si nunca hubiera estado fuera antes. Sonreí. Lo único que escuchaba era el sonido de los vehículos pasando rápidamente y el ocasional sonido de pequeños animales corriendo para huir de mi gata, además de mi respiración. Era la tarde, a punto de ser noche. Tenía planeado que una amiga viniera, pero debido a algunos problemas en su familia, no pudo venir. Eventualmente, mis ojos comenzaron a sentirse pesados. No estoy seguro de por qué, ya que había dormido poco antes. Empezó una batalla entre quedarme dormido y mantenerme despierto. Era difícil, porque no quería quedarme dormido mientras Tiger Stripe estaba afuera corriendo por todos lados. ¿Qué pasaría si alguien o algo viniera y se la llevaba? ¿Qué pasaría si ella intentara despertarme pero yo no respondiera? Aunque intenté luchar contra el sueño, este ganó y me quedé dormido. No creo que haya pasado mucho tiempo antes de sentir algo en mi rostro. Tiger Stripe. Recordé que estaba vigilando a mi gata y me levanté de golpe. Parecía que ella estaba aliviada de que estuviera despierto, pero yo no lo estaba. Lo siguiente que supe fue que Tiger Stripe comenzó a maullar frenéticamente y bufó hacia su derecha. Nunca la había oído bufar así antes. Sí, había bufado antes, pero no de esta manera. Todo su pelaje se erizó como si fuera a volar en todas direcciones.
Sus dientes estaban completamente expuestos, e incluso vi una gota de saliva caer de su boca, mientras me miraba con la mirada más demoníaca que había visto. Algo estaba mal. Tiger Stripe comenzó a moverse, y algo en mí me dijo que la siguiera, así que lo hice. Pronto me llevó al lado derecho de la cerca, y miraba frenéticamente hacia atrás, luego en esa dirección, como si me estuviera diciendo, ¿ves eso? Está ahí, está ahí. Pero yo todavía no veía nada. Sé que los gatos pueden ver mejor que las personas, pero me quedé quieto mientras Tiger Stripe empezaba a bufar ruidosamente de nuevo. Finalmente lo vi. Esa cosa, sea lo que fuera, tenía unos 7 pies de altura. Mi mente automáticamente pensó en un Bigfoot, ya que coincidía con la descripción de cómo se veía. Alto, peludo, enorme. Miraba a mi gata. No sé si la estaba mirando con enojo o simplemente la estaba observando, porque su cabello cubría su rostro. Luego me miró a mí. No tenía los típicos ojos brillantes que la gente a menudo describe en criaturas desconocidas. Hacía un ruido sibilante, como si acabara de correr 10 millas. Entonces recordé que tenía mi escopeta arriba en mi habitación, pero estaba demasiado lejos. Por suerte, este Bigfoot empezó a alejarse lentamente de donde estábamos Tiger Stripe y yo, y al desaparecer, Tiger Stripe empezó a calmarse y volvió a entrar en mi casa en silencio. Yo hice lo mismo, siguiéndola esta vez en lugar de que ella me siguiera. Esa noche pensé en todas las situaciones que podrían haber ocurrido. Tal vez el Bigfoot simplemente estaba allí sin intención de molestar a nadie. Tal vez tenía hambre y había puesto sus ojos en mi gata para comerla o para atacarme. Pero estoy muy agradecido de que no lo haya hecho. ¿Quién sabe qué habría pasado si lo hubiera hecho? En 1987, vivía en una zona muy apartada, lo cual para algunos podría ser bueno o malo. Personalmente, prefería la vida en el campo a la bulliciosa ciudad. Había más libertad, pero también más riesgos. Uno de esos riesgos eran los lobos que a veces merodeaban cerca de mi casa, pero no les prestaba mucha atención. Siempre los ahuyentaba con mi rifle. A unos pocos kilómetros de distancia se encontraba un pequeño pueblo donde tenía varios amigos. Los ancianos del lugar solían contar historias sobre el Yeti y advertían que nunca debíamos salir por la noche, o el Yeti nos atraparía. Aunque escuchaba estas historias, nunca les di mucha importancia, ya que había salido de casa muchas veces de noche y nunca había visto una criatura parecida a un simio blanco que atacara a la gente. Una noche, me quedé sin provisiones y salí a cazar un ciervo. Tomé mi rifle y me aventuré. Una vez que logré lo que necesitaba, comencé a regresar a casa con el ciervo al hombro. Por aquel entonces estaba en buena forma y había hecho esto durante años, así que todo transcurría con normalidad hasta que noté algo extraño. No escuchaba ni veía nada, ni ciervos, ni lobos, ni osos, ni ningún rastro de vida salvaje. Un repentino presentimiento me invadió, indicándome que debía regresar a casa lo más rápido posible. Decidí seguir mi instinto y cuando llegué a casa, olvidé rápidamente esa sensación. Esa noche preparé el ciervo y cociné parte de él. Un par de días después, salí nuevamente en busca de ciervos. Me dirigí a un lugar donde sabía que solían congregarse muchos ciervos para alimentarse, pero no había ninguno. Mientras esperaba, ese extraño presentimiento volvió a aparecer, como si alguien me estuviera observando. Aunque me sentía intranquilo, necesitaba comida, así que decidí quedarme un poco más, esperando la llegada de algún ciervo. Finalmente, avisté uno, lo abatí y me dirigí de vuelta a casa. Una vez más, preparé el ciervo, cociné una parte y guardé el resto en mi refrigerador. Decidí retirarme a descansar. Un par de horas después, fui despertado por un extraño sonido, como golpes en la ventana. Tomé mi rifle y observé a mi alrededor, deseoso de salir a investigar, pero ese presentimiento volvió a aparecer. Me advirtió que si salía, nunca más vería la luz del día.
A regañadientes, volví a la cama, pero al recostarme, vislumbré algo a través de la ventana de mi habitación. Una mano. Me acerqué con cautela y vi lo que había afuera. Una criatura grande cubierta de pelaje blanco, con sangre en la boca. Salí corriendo y disparé, pero logró escapar. Aunque creí haberla herido, decidí no perseguirla y regresé a mi casa, incapaz de conciliar el sueño el resto de la noche. Después de todo, esa sangre tenía que provenir de algún lugar, y si mi disparo había fallado, esa no era su sangre. Si alguna vez te encuentras en las montañas del Himalaya por la noche, ten cuidado con el Yeti. En el verano de 2015, mientras estaba recolectando cerezas con un par de amigos, decidimos acampar para tomar un descanso del trabajo. Caminamos hacia un parque poco conocido en el bosque al atardecer y encontramos un lugar en medio de los árboles donde podíamos instalar nuestras tiendas de campaña. Una pareja se unió a mí y a mis dos amigos, a quienes cariñosamente llamaremos Andrés y José. Andrés y José me ofrecieron que podía dormir en sus tiendas, pero para evitar cualquier incomodidad, les dije que estaba bien con mi saco de dormir, especialmente porque no había visto ningún insecto cerca. Esa noche hicimos una pequeña fogata junto al arroyo, cocinamos algo de comida enlatada y bebimos un poco de vino. La luz de la luna era tan brillante que ni siquiera necesitábamos la fogata para ver claramente. Después de cenar, nos retiramos a dormir en el bosque, a unos pocos metros de distancia. En algún momento de la noche, me desperté lentamente al sonido de pasos de un animal grande caminando por el arroyo de rocas, cada vez más cerca. Los pasos se hicieron tan fuertes que empecé a temer el tamaño de este animal. Supuse que era un oso y esperaba que simplemente me olfateara y se fuera, pero luego me di cuenta de que había dejado toda mi comida afuera. Imaginando al oso acercándose tanto a mí, comencé a entrar en pánico. Estaba aterrorizado. En ese momento, escuché al animal caminar desde las rocas hasta el sendero de tierra en el bosque, a solo metros de mis pies. Podía escucharlo justo allí, muy cerca. La luna era lo suficientemente brillante como para haberlo visto si hubiera mirado hacia arriba, ya que donde estaba acostado estaba directamente en línea con el sendero desde el bosque hasta el arroyo. Estaba listo para correr. Pensé que si seguía acostado allí, estoy seguro de que escucharía los latidos de mi corazón con la cantidad de miedo que sentía. Levanté la cabeza y no vi nada más que la luz de la luna reflejándose en el arroyo. Seguí mi plan y corrí hacia la tienda de José. Grité pidiendo ayuda para desabrochar la tienda. Estaba tan asustado que lloré, pero no escuchamos nada afuera. ¿Por qué no vi nada?, me pregunté. Debería haber estado justo allí. Lo escuché caminar durante tanto tiempo, lo suficiente como para saber que no era un sueño. Por la mañana, mis amigos no encontraron huellas y no creyeron mi historia. Decían que estaba soñando, pero yo sé lo que escuché. No fue un sueño. El verano siguiente, Andrés y yo estábamos pasando el rato y le dije que no podía dejar de pensar en esa noche. Sentía que debía volver allí de nuevo. Quería saber qué había escuchado y qué debería haber visto. Condujimos hasta allí un día en el verano de 2016, y antes de entrar en el mismo bosque donde habíamos acampado el año anterior, le dije que sentía que había algo más en ese lugar. Íbamos a ver algo más en el sendero de tierra desde el arroyo hasta nuestro antiguo campamento. Exactamente donde creí que habría visto al animal, donde sonaba como si debería haber estado, había una gran roca con un símbolo grabado en ella. Me quedé asombrado. Me di la vuelta para decírselo a Andrés, pero lo vi concentrado en formaciones rocosas que pasé sin notar la semana anterior. Todas en el área donde habíamos estado acampando esa noche estaban formadas en grandes círculos y líneas, y también había extrañas estructuras semiesféricas, hechas de palos, todas construidas contra los árboles. Le dije a Andrés que necesitaba caminar por la otra área del bosque donde no habíamos estado. Sentí que había algo allí.
Mientras caminaba, me detuve y sentí una ola de miedo, como si nos estuvieran observando. Llegamos a otra apertura en el bosque y vimos muchas más de esas pequeñas estructuras semiesféricas por todas partes. Había una cuerda atada horizontalmente de un árbol a otro, con varios hilos colgando verticalmente de ella, con piedras envueltas en alambre y algunas con huesos colgantes. En el árbol, junto a esto, había una larga cuerda colgando de una rama con una bolsa de huesos envuelta en seda dorada. Toqué la bolsa antes de ver los huesos asomándose. En ese momento, tanto Andrés como yo dijimos que teníamos que irnos. Ambos creíamos que nos estaban observando. Estábamos tan intrigados por lo que habíamos visto que volvimos una semana después, pero esta vez llevé a mi amigo Wiz, que practica el paganismo. Estaba interesado debido a una foto del mismo símbolo en la roca que le mostré. Dijo que significaba un símbolo de protección. Llegamos al lugar de acampada y vimos que las formaciones rocosas habían cambiado desde la semana anterior. Ahora estaban cubiertas de pétalos de rosa. Solo estuvimos allí unos momentos antes de que un enjambre de mosquitos espesara el aire. Era algo que nunca había visto antes. No pude evitar pensar que éramos lo que alguien intentaba proteger en esa área. Nunca olvidaré la intuición que me llevó a ese lugar y me guió a través de él. Nunca olvidaré el sonido de los pasos de esa criatura. Sé que alguien más está tan atraído a ese lugar como yo. No sé si alguna vez entenderé lo que realmente sucedió. Recientemente vi la película de terror The Ritual, y dentro de la casa en la que se hospedan los personajes que los aterroriza, estaban los mismos símbolos que vi en ese bosque. El símbolo de protección, significando protección divina, santuario, y el símbolo ancestral, significando propiedad heredada, genética. Mi amigo cree en la posibilidad de que este animal fuera un Sasquatch. Las historias cuentan que estas criaturas tienen poderes para revelarse si así lo eligen o no. Fue la experiencia más extraña que he tenido y estoy abierto a cualquier idea posible.